Esto cantaba, esto declaraba David, esto declaraba el pueblo de Israel antes de que la liberación de ellos venga, antes que se diese el cumplimiento de la promesa después de la caída del hombre. El hombre se había encontrado en una condición muy mala, en una condición caída, apartada de Dios, sin posibilidades en la vida. Así que ellos esperaban la redención. Ellos esperaban la liberación. Pero vino Jesús, vino el cumplimiento de la promesa y nosotros ahora ya somos libres. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son libres en la presencia del Señor? Por eso Jesucristo declaró: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Amén. Muy bien, hay mucho que hablar, hay mucho que decir con relación al plan que Dios tiene en la vida del hombre. Y creo que pasaríamos casi todo nuestro tiempo tratando de perfeccionar el estilo de vida que el hombre debe tener delante del Señor. El estilo de vida que Dios planeó para cada hombre, para cada mujer en la tierra. Que es muy difícil vivirlo apartado, separado de Dios. Es por eso que ellos cantaban: cuando el Señor haga volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Ellos esperaban algo de Dios que lo habían perdido, que inicialmente con Adán lo tenían, pero por causa de la rebelión, por causa de la autosuficiencia del hombre, queriendo apartarse de Dios, lo perdió. Y vivió en una tierra maldita, vivió en un lugar donde era áspero para ellos y sufrieron mucho. Así que en esta mañana vamos a tomarnos tiempo para poder meditar, para poder ver por la Biblia el plan de Dios para la vida del hombre, el plan de Dios perfecto que tenía para su vida, cómo el hombre lo perdió y todo el sufrimiento que vino llevando y cómo poder recuperar eso. Amén. Y es parte del liderazgo conforme al corazón de Dios. Y esta es la cuarta parte. Seguimos avanzando con esto y vamos a tocar un poquito lo que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida de David. Así que el proceso de liderazgo y todas sus implicancias para la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, se encuentra registrado en la Biblia desde el inicio de la creación en el libro de Génesis hasta el cumplimiento del propósito en el libro de Apocalipsis. Todo se encuentra desde el inicio hasta el fin. ¿Qué cosa planeó Dios para el hombre y cómo debería terminar? ¿Cómo era el propósito final de la vida del hombre? Antes de proseguir, quiero decirles que Dios todo comienza en forma de semilla para que luego esta semilla crezca y se multiplique. Todo comienza, todo tiene un inicio. Dile que está a tu lado, todo tiene un inicio. Entiendan esto, no es que usted nació, usted ya fue enfermera. No es que usted nació, usted ya se convirtió en odontóloga, como la doctora que nos visita. Denle un fuerte aplauso al Señor por la doctora que nos visita en esta mañana. Son bienvenidos, amén. Ella tuvo que estudiar, tuvo un inicio, ella tuvo que dedicar tiempo para convertirse en un médico. Alguien tiene que dedicar tiempo para convertirse en un maestro. Alguien tiene que iniciar un proceso. Nadie nació y al siguiente día se fue a su oficina como jefe. Todos tuvieron que pasar tiempo, todos tuvieron un inicio, tuvieron la semilla de grandeza en su corazón para lograr el propósito, pero no nacieron así. Ellos nacieron con una semilla, ellos nacieron con un plan, un propósito que Dios tiene para la vida del hombre. Un inicio, dile de nuevo al que está a tu lado, todo tiene un inicio. El hombre no nació rey. La Biblia dice que Dios quiso que el hombre fuese rey, pero el hombre no nació rey. Él tuvo que iniciar algo para poder convertirse en el rey de la tierra y por causa de una mala decisión frustró ese proceso de su reinado. Dios quiso que el hombre sea rey en la tierra porque Dios dijo: yo quiero ser rey en los cielos y quiero gobernar la tierra a través de un hombre, que él sea rey en la tierra. Los cielos son cielos del Señor, de Jehová, dice la Escritura, y he dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que cuando Dios entrega la tierra al hombre y luego que le da todo el poder y toda la autoridad y le da de su dignidad, porque yo hablo mucho de esto, cuando dice que Dios le dio de su espíritu o sopló aliento de vida sobre la vida del hombre, estaba hablando del espíritu del hombre, de Dios.
sobre el hombre. Así que Dios le dio de su dignidad al hombre. Cuando Dios decide darle de su dignidad al hombre, lo que estaba diciendo, estoy preparándolo, estoy equipando para que él trabaje como yo, para que él se mueva como yo, para que él haga las cosas como yo. Y el hombre estaba listo para hacerlo cuando fracasó en su intento. Y fracasó en su intento cuando él quiso independizarse. Eso es éxito sin Dios. Y no existe. Eso es como en la Torre de Babel. Nos haremos una gran torre, llegaremos al cielo y tendremos un gran nombre. Pero no tomaban en cuenta a Dios para nada. Todo tiene sus inicios y todo puede lograrse, pero nunca podremos hacerlo solos. Dios nos hizo para trabajar en equipo. El mismo Dios, el Todopoderoso, cuando hizo al hombre, cuando hizo la creación, luego de haber terminado y pensó en el hombre, dijo, hagamos al hombre. No lo hizo por sí solo. La Biblia dice que Dios es un Dios de unidad. Dile que está a tu lado, Dios es un Dios de unidad. ¿Sabe? En la unidad fluye Dios. Eso es tremendo. Así que Dios nos enseña muchas cosas. Los registros bíblicos entonces nos enseñan cómo Dios inspiró en su corazón acerca de la creación del hombre, acerca de sus inicios y declarando un liderazgo para la vida del hombre, pero no para que funcione independientemente de Dios. Amén. Y quiero que vayamos al libro de Génesis y vamos a hacer nuestra confesión. ¿Cuántos quieren hacer su confesión? Amén. ¿Listos? ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, los que tienen su Biblia, levante conmigo su Biblia y con ánimo, por favor. Declare conmigo, diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Esta es la palabra de Dios. Esta es la preciosa semilla de la palabra de Dios. Si yo aplico estas palabras a mi vida, voy a ser cada vez prosperado. Yo nunca seré el mismo. Voy a ser cada vez prosperado. Estoy por recibir la preciosa semilla, la siempre viva y eficaz semilla de la palabra de Dios. Ahora diga, mi mente está activa. Mi corazón está receptivo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Claro, yo confundo a mucho, ¿verdad? Digo, mi corazón está receptivo y no sabe si poner acá o poner acá. Usted tuvo que haber venido ese día que estuve enseñando qué significa eso. Génesis capítulo 1, versículo 26. La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos, diga hagamos. Cuando yo me propongo hacer algo, no digo hagamos, digo lo voy a hacer. Hagamos, digo cuando estoy con alguna otra persona. Cuando estoy trabajando en grupo, cuando estoy trabajando en equipo. Dios es un Dios que trabaja en unidad y Dios trabaja en equipo. Esos son los principios de Dios. Él no hizo nada por sí solo. La Biblia dice que Dios es un Dios de unidad, Dios es un Dios que trabaja en equipo. Cuando Él quiso hacer al hombre, dijo, no tengo que hacerlo con un equipo, porque el hombre va a ser lo máximo de nuestra creación. Amén. Así que terminan los registros bíblicos en el libro de Apocalipsis registrando el futuro del hombre. O sea, ¿en qué concluiría el hombre? Porque los inicios eran, según Dios, que Él tenga un liderazgo, que Él señoree. Esto era la orden de Dios, señoread. Sin embargo, todavía no era Señor de la tierra. Era solo la orden. Apocalipsis, la Escritura dice que el hombre termina siendo rey y sacerdote para Dios. O sea, vemos el inicio y el futuro, el fin, el propósito cumplido de Dios. Sin embargo, antes de que eso llegue, en el camino han habido muchos problemas. En el camino el hombre se metió en dificultades por causa del pecado y tuvo una caída. Pero vemos que Dios tiene un inicio y un fin. O sea, nada nace completo. Todo tiene un inicio, es decir, está completo en sí como semilla, pero tiene que desarrollarse.
Amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Apocalipsis 5, capítulo 5 y versículo 10 dice, y nos ha hecho, diga conmigo, nos ha hecho. Con ánimo, vamos, repita conmigo, diga, y nos ha hecho. Amén. Nadie es por sí solo lo que es, sino que fue hecho por alguien. Voy a repetir esto. Nadie es por sí solo lo que es, sino que es hecho por alguien. La Escritura dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y como dice, y reinaremos, diga futuro. No está hablando de un presente, dice, reinaremos. Hermano, ¿usted quiere reinar? ¿Cuántos quieren reinar? Yo quiero que se concentren conmigo. A ver, chicos, tranquilos. Si no vamos a sentar, un joven, un viejito. Un joven, un viejito. Tranquilos. Quiero que oigan, esto es para ustedes. ¿Cuántos quieren reinar aquí en la tierra? Dios quiere hacer de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, quiere hacerlos reyes y sacerdotes, quiere ponerle en eminencia. Así que a esto le interesa a usted. Está hablando de un futuro, dice, y reinaremos. Mi Apocalipsis termina profetizando el plan de Dios cumplido en la vida del hombre. Dice, y reinaremos. ¿Cómo? ¿Qué más dice? Sobre la tierra. ¿Cuántos lo quieren? ¿Sabe que el hombre hace fatiga para poder cumplir esto? No puede ni gobernar muchas veces su casa y quiere gobernar la tierra. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay mucha distorsión en los matrimonios. Estuve viendo, alguien colgó algo en el Facebook. Y Dios dijo, tengo dos cosas buenas para el hombre. Y Adán estaba ahí en primera fila. ¿Y cuál es, Señor? ¿Cuál es? Eva todo calma ahí y Adán estaba ahí. ¿Quién lo quiere? Dijo Dios. Voy a hacer, dijo, la primera cosa que voy a hacer es ¿quién quiere misionar parado? Eso dice este chiste. Es un chiste, no lo crea que es verdad. Y Adán levantó la mano, dijo, yo, Señor, yo, por favor, no se lo des a Eva, dámelo a mí, por favor. ¡Ah! Eva no dijo nada, está bien. Dice que Adán, contento, entonces se puso a dibujar en la playa, por todos los lados ahí, parado. Y Dios no había dicho que era la segunda cosa. Y Eva le dice, Señor, ¿y cuál es la segunda cosa? Le dice, cerebro, Eva, cerebro. Este es un chiste para inteligente, ¿no? Mañana se van a reír seguro. O sea, lo que Dios estaba reservando era el conocimiento, la sabiduría, y Eva esperó el segundo lugar. Por eso dicen muchos, a veces, esto es un chiste, por favor, no voy a creer que eso es cierto. Es un chiste, porque la Biblia no cuenta esto. La Biblia dice que Dios ha puesto a la mujer para ayudar al hombre en el trabajo que Dios le encomendó. De ayuda. ¿Cómo dice? Que Dios le dio ayuda al hombre en el trabajo que Dios le encomendó. Y el trabajo que Dios le encomendó al hombre no fue nada sencillo. Gobernar la tierra no es nada sencillo. Usted pruebe gobernar su casa. Hombres, varones, pruebe gobernar su casa. Pruebe gobernar su esposa, sus hijos. Gobernar, cuando hablo de gobernar, no hablo de autoridad para ponerlos debajo de sus pies y dar orden. Gobernar tiene que ver con asuntos administrativos, con sojuzgar, con cuidar. Eso tiene que ver con gobernar. ¿Amén? Cuando se habla de un gobierno, aquí estamos en asuntos de gobierno, de elecciones, ellos tienen que ver con leyes, tienen que ver cómo comportarse, cómo debe comportarse la gente, tiene que ver con asuntos legales. Eso es gobierno. No poner en esclavitud a la gente. Así que nos damos cuenta de que el hombre no es rey por sí solo, sino que fue hecho rey. Dile que está a tu lado, él fue hecho rey. Nadie nació rey. ¿Sabes cuál fue el gran problema de Adán? Que el enemigo, el archienemigo de Dios, le hizo pensar al hombre que él podía vivir independientemente del hombre. Porque le dijo, serás tú como Dios.
O sea, el hombre pensó, Dios, ¿para qué necesito de Dios si yo soy Dios? Y no se da cuenta que la Biblia dice que Dios le hizo al hombre rey. El hombre no nació rey. ¿Entienden o no? Esto tiene que ver con asuntos de liderazgo, esto tiene que ver con asuntos de sujeción, tiene que ver con asuntos de gobierno, aún de tu casa. Si no te está funcionando bien las cosas, quiero que entiendas los principios bíblicos. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde reinaremos, hermanos? Repito, ¿dónde reinaremos? ¿En el cielo? ¿Y por qué muchos hablan del cielo? ¿A dónde se va a ir usted cuando venga el rapto? ¿Dónde se va? Al paraíso, ¿sí? Al paraíso se están yendo aquellos que están muriendo. Usted piensa ir al paraíso, usted tiene que morirse antes que Cristo venga. ¿Sí? ¿Qué es paraíso? Es un lugar de reposo, un lugar de alegría, de contentamiento. Ahí esperan todos los que mueren en Cristo. ¿Cuántos se quieren ir al paraíso? Le damos un veneno y así se va adelantando. Claro, porque para irse al paraíso usted tiene que morir. Nadie se puede ir al paraíso así vivo, ¿verdad? ¿O no? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? No va a poder hacerlo tampoco. Porque Dios dijo, yo soy Señor del cielo y he dado la tierra a los hijos de los hombres. Y la profecía es, desde el inicio al fin, que Dios quiso que el hombre sea Señor en la tierra. Y Apocalipsis termina diciendo, yo les he hecho a ustedes reyes y sacerdotes para que gobiernen la tierra. Diga, la tierra. Nunca Dios tuvo planes que usted gobierne el cielo, porque arriba ya hay un gobierno. Arriba ya hay un rey que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el hombre tiene planes para gobernar sin Dios, él piensa que puede tener su propio cielo, porque Satanás, ese fue el plan de Satanás. Voy a subir arriba al cielo y me sentaré en un trono, dijo Satanás. Y esa fue su caída. Y gobernaré como Dios. Así que por favor entendamos bien los asuntos. Nosotros no nos vamos al cielo para gobernar. Estaremos, según el libro de Apocalipsis, el final de Dios, el plan de Dios para el hombre, reinar en la tierra. No esta tierra, dile que está a tu lado, no esta tierra. No la tierra que tú estás pisando. Porque la Biblia dice que por causa del pecado, maldita será la tierra por tu causa. Esta tierra está maldita. Así dice la Escritura. Espinos y cardos te producirá. ¿Saben por qué hay enfermedades? ¿Y por qué hay pestilencias? Porque esta tierra está maldita. El pecado trajo como consecuencia todas esas cosas. El plan que Dios tenía de liderazgo para el hombre, para que sea Señor en la tierra, esta tierra no tenía que ser maldita. Se frustró cuando el hombre quiso independizarse de Dios y ser un líder sin Dios. Es como cuando una mujer quiere gobernar la casa no tomando en cuenta a su esposo, saltando la autoridad que Dios puso. Y vienen consecuencias desastrosas a su vida. Por eso la Biblia dice que la mujer debe estar cubierta, no cubierta con ese velo. Sería fácil a una mujer cubrirse con un velo y desobedecer a su marido. Cubierta bajo la autoridad de su esposo. Porque el hombre es el responsable. Él bendice su vida. Amén. Están muy callados. No dicen nada. Usted está, ya, imagino, usted estaba viendo en el cielo con un angelito gordito volando en el cielo así. Y yo rompí su nube. Y se cayó y quedó acá. Es que esas son cosas que se dicen, no es verdad. Eso no es Biblia. Eso solo son cositas. Amén. Uno de los mayores principios de Dios para el liderazgo es trabajar en equipo. Escúcheme bien, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que piensa realmente Dios. Trabajar en equipo. Diga que está a tu lado, trabajo en equipo. Hermanos, desde el principio de la creación se ve a Dios trabajando en equipo, declarando, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es un Dios de unidad. Dios es un Dios que desarrolla las cosas en equipo. Más adelante dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios sabe que el hombre no puede trabajar solo. Le voy a hacer ayuda idónea para él. Y pensó en él. Y pensó en un gran liderazgo. Pensó en un gran líder, pero que no lo podría hacer solo. Amén. Alguien dijo que en el reino de los cielos no hay llaneros solitarios. A luchar por la justicia. Los llaneros solitarios se levantan en la iglesia y dicen, a mí me parece que el pastor no está haciendo bien esto, así que me levanto y digo, síganme los malos. Llaneros solitarios.
La Biblia dice que debemos trabajar en equipo. Todos los llaneros solitarios que se levantaron en el ministerio de Moisés, en el ministerio de Josué, ahí quedaron en el desierto, enterrados, cuando la tierra se abrió. Porque nadie puede trabajar separadamente de un plan, de un liderazgo, de algo que Dios puso en la tierra. Pruebe hacerlo en la casa. Pruebe, mujer. ¿Cuántas mujeres hay acá casadas? Ahí están las mujeres. Levante su mano. Solo ladies casadas. Los demás que son viudos, divorciadas, ¿qué son? Pruebe a oponerse a su marido todos los días. Pruebe a decirle, te lo dije. Pruebe a decirle, ya usted superó, ya no le dice nada, pero con la mirada. ¿Qué significa? Te lo dije también. Pruebe a ponerle obstáculos todo el tiempo, como diciendo que lo que hiciste estuvo mal, y todo el tiempo pruebe a rebelarse con su marido. La Biblia dice que una casa dividida no prevalecerá, caerá, dejará de ser. Nadie puede hacer esto, nadie puede levantarse para hacer divisiones, porque toda división termina en fracaso. Satanás le metió en la mente el pensamiento a la mujer y le dijo, serás como una diosa. Y viene Eva y le dice, seremos dioses. Ellos pensaron, somos dioses aparte de Dios. Y no se dieron cuenta que el libro de Apocalipsis, y que Dios hizo al hombre, que ellos no nacieron dioses, sino que Dios los hizo para que sean señores y para que sean hijos de Dios. El hombre no nació Dios, él tuvo un inicio. La Biblia dice que Dios lo creó con un propósito y con un plan. El día que trató de independizarse y se independizó, sufrió. Eso se llama la caída, la rebeldía. Yo lo llamo el pecado de alta traición contra Dios. Es lo mismo que sucede en la casa, en la iglesia. Alguien que se rebela contra una autoridad comete un pecado de alta traición, porque no está respetando su dignidad, no está respetando su autoridad. Cuando hablo de dignidad, yo voy a hablar mucho de esto de aquí un poquito, porque la Biblia habla de esto. Habla del espíritu del hombre, habla del espíritu de Dios puesto sobre el hombre. Cuando Dios dijo que creó al hombre, ¿de qué lo hizo? Del polvo de la tierra. Dile que está a tu lado, del polvo de la tierra. Más, dile, polvo eres y al polvo volverás. Díselo, vamos, para que sea consciente de esto. ¿No lo crees? Algunos son más polvo que, ¿no? Dile, polvo eres y al polvo volverás. El hombre fue polvo hasta cuando Dios sopló aliento de vida en él. Dios estaba dando de la dignidad de Dios en el hombre. Estaba poniendo su dignidad en el hombre. Así que Dios dijo, el hombre va a trabajar como yo, porque estoy poniendo de acuerdo lo que tengo en mi corazón, estoy poniendo en él. Y el hombre fue lo máximo de la creación de Dios. Fue perfecto hasta el día que se rebeló. Le dio la espalda a Dios. Para pensar, para creer que solo, independientemente de Dios, él podía gobernar la tierra. Y fue dura, porque la tierra fue maldita por esa causa. Entraron consecuencias desastrosas como la enfermedad, la pobreza, la destrucción, la muerte. Y es difícil, ¿verdad? ¿Usted brega con la muerte? ¿Sí? Usted le da una influencia, se mete en la cama, se pone el medidor para ver cuánto tiene de fiebre, ¿verdad? Toma aspirina, taquipirina, se pone supositorio. Una fiebre lo mete en la cama, está pensando y de repente ya está sudando y dice, mi amor, tráeme una carta, ¿qué va a hacer? Mi testamento. ¿Sí? ¿Le pasó? Usted brega con la muerte. ¿Sabe que eso no era un problema para el hombre? La Biblia dice que Dios hizo al hombre para que no muera jamás. No tenía que morir. Así que vivir sin Dios, gobernar la tierra sin Dios, ser señor de la tierra sin Dios es muy duro, es muy difícil, porque espinos y cardos nos producirán todo el tiempo. Necesitamos de Dios. Dile que está a tu lado, necesitamos de Dios. No podemos independizarnos de Dios pensando que solo podemos hacerlo independientemente de Él, porque vamos a sufrir las consecuencias. Estoy hablando de principios para su matrimonio, principios para la iglesia, principios para el liderazgo. ¿Cuántos quieren ser líderes aquí? Líderes, todos, Dios quiere que todos sean líderes, porque eso fue el plan de Dios para el hombre, será señor de la tierra. Pregunto de nuevo, ¿cuántos quieren ser líderes? El momento que tú pongas en tu corazón que puedes trabajar por ti solo, o que de repente piensas mejor o tienes mejores planes que aquel que te lidera, que puede ser tu esposo, que puede ser tu líder, que puede ser tu pastor, ese día te estás apartando y comienza una división. La primera gran división comenzó en el cielo. Y vinieron las consecuencias desastrosas. Adán pensó, él creyó que él podía tener mejores ideas que Dios. Se equivocó.
¿qué le puede decir el barro al alfarero? No se daba cuenta que él era polvo. No se daba cuenta que todo lo que tenía porque Dios puso de su espíritu en él, de su dignidad en él, y ahora el hombre era lo que era porque Dios le dio esa forma. Por eso Apocalipsis dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Altísimo. Amén. Génesis entonces capítulo 2 versículo 18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre no podía trabajar por sí solo, necesitaba ayuda. Dile que está a tu lado, necesitaba ayuda. Amén. ¿Amén o no? ¿Cuántos casados? Hay casados por acá. Casados, ahí están los casados. Hombres casados. Primero los hombres. Mujeres, cálmense. Hombres casados. Ahí están. Tu esposa te ayuda. Porque ese fue el plan. Es una pregunta, una buena pregunta. No se ofenda, por favor, señora. Pero la idea de Dios, para inventarla a usted, fue ayudar a su esposo. Amén. Le haré ayuda idónea para él. Ese es el plan de Dios. No más. No más. Ahora que saquen mensajes que digan, no, que la mujer es sabia, que la mujer puede hacer miles de cosas a la vez, ella puede dar de mamar al bebé, puede lavar la ropa, puede cocinar, puede hablar por teléfono y chismear a la vez. Eso es otra cosa. El asunto es que si ella dejara de hacer todo eso y solo se dedicarse a ayudar a su esposo, está cumpliendo el plan de Dios. No es tanto qué puede hacer, es tanto cuánto puede ayudar a su esposo. ¿Amén? Claro, las esposas, las mujeres están diciendo, haciendo barra, que predique la pastora, que predique la pastora, que predique la pastora. Anímenla, vamos, que predique la pastora, diga, que predique la pastora. ¿Dónde están las mujeres unidas? Que nos defienda. Y la pastora va a salir, ha dicho verdad. Eso dice la Escritura. ¿Cuál fue la idea de Dios para crear a la mujer? Ayudar al esposo. ¿A qué? A cumplir el plan de Dios. El único problema que surgiría aquí es que el hombre no esté trabajando para Dios. Que el hombre se rebele contra Dios. Que el hombre le dé la espalda a Dios y como consecuencia traiga problemas a su casa, a su hogar y a sus hijos. En este caso la mujer no puede ser cómplice con él. Pero hubo un problema en el huerto. Quien fue de la idea de rebelarse fue la mujer. Pero las consecuencias las recibió Adán, porque él era el líder. Dile que está a tu lado. Si es un varón y es casado, dile, tú eres el líder. Dile, tú eres el guardián del huerto de tu casa. Dirá, pastor, no tengo huerto. Tu casa es el huerto, pues. Tú eres el guardián del huerto de tu casa. Y tú eres el responsable. Eso dice la Escritura. Cuando el guardián está ocupado en otras cosas, la esposa no está sujeta a ayudarle, porque Dios la creó solo para ayudarle en el plan que Dios le dio al hombre, para que él lo desarrolle. ¿Amén? ¿Amén o no? Si su marido es borracho, ¿tienen algún marido borracho por acá? Si su marido no busca de Dios y prefiere quedarse a dormir en la casa y la mujer, pero levántate, Benito, vamos a la iglesia. Y dice, ¿qué iglesia? Vamos a dormir, mujer. Así que sujétate. Usted no está sujeta a obedecerle, porque él no está trabajando en el liderazgo del plan de Dios. Dios hizo a la mujer para que ayude al hombre a que él desarrolle el liderazgo que Dios puso en el corazón del hombre. Dijo, y voy a poner mi espíritu sobre él. Entonces el hombre fue un ser viviente. Solo en este caso. En ese caso una mujer no es rebelde. Solo en ese caso. Pero cuando el hombre es un hombre de Dios y busca servir al Señor y una mujer no quiere hacerlo y se opone y está todo el tiempo haciéndole la vida imposible, esa casa no va a funcionar. Inician los principios de rebeldía. Cuando el hombre se separa de Dios, cuando el hombre se independiza de Dios para reinar sin la ayuda de Dios, le trajo como consecuencia dolor, sufrimiento, y fue muy difícil reinar la tierra. No es fácil reinar la tierra sin la ayuda de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice,
Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra quedó maldita. Dile que está a tu lado, la tierra quedó maldita. ¿Sabe? El hombre ya no podía ahora albergar en la tierra. El hombre ya no podía gobernar la tierra con facilidad, tenía grandes problemas. Uno de los objetivos de este mensaje es que podamos rescatar al hombre de una vida de fracaso y de incertidumbre en una tierra maldita. Uno de los objetivos de este mensaje es rescatar al hombre de una vida de fracaso y de incertidumbre en esta tierra maldita, enseñándole el camino a la regeneración por medio de Jesucristo, para vivir una vida abundante, trabajando en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Si el hombre no se pone en armonía con la voluntad de Dios, va a tener fracasos en la tierra todo el tiempo, porque esta tierra, número uno, ya está maldita. Hay enfermedades, hay pobreza, hay muerte, hay destrucción. Nos conviene ponernos de acuerdo con Dios. Amén. Porque con Dios tenemos bendición. Amén o no. Pablo, creyente, cuando ya se convirtió al Señor, dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no lo puede decir alguien que está sin Dios. Pablo declaró, todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. No importa lo que esté pasando, sabemos que vivimos en una tierra maldita, sabemos que hay crisis, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto no ocurre a la gente que está sin Dios, solo a la gente que está con Dios. Necesitamos regresar al Señor. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que vivan, y para que la vivan o para que la tengan en abundancia. Hermanos, ¿es posible vivir una vida abundante en la tierra aunque esté maldita? Sí. Por eso vino el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él vino para destruir las obras del diablo. Nos conviene ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Nos conviene trabajar en armonía con la voluntad de Dios. Otro de los objetivos de este mensaje es mostrarle a los hombres por la Biblia que ahora en Cristo tenemos un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas y mejores oportunidades que las que tuvo Adán. Mucho mejor. Dirán, pastor, ¿por qué? Diga que está a tu lado, ¿por qué? ¿Por qué tenemos mejores oportunidades? ¿Y por qué la Biblia dice que tenemos un mejor pacto? Porque eso dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de quién, de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Diga, mejor pacto. Mejores promesas. Tenemos ventaja ante la vida de Adán. ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué? Adán falló. Dile que está a tu lado, dile, Adán falló. La Biblia llama la caída del hombre. Y cuando él falló, él murió. ¿Sí o no? Y cuando él murió, entraron consecuencias desastrosas no solamente para la vida del hombre, sino también a la tierra. La tierra fue maldita, vinieron enfermedades, dolencias. Pero ahora en Cristo usted también falla o no falla. Ahora en Cristo usted también cae o no cae. Ahora en Cristo usted todavía se rebela contra Dios, usted se rebela contra su marido, se rebela contra su líder, se rebela contra sus pastores, pero su condición sigue igual, hasta cuando usted se arrepiente y Dios le da una nueva oportunidad. Entonces, ¿tenemos ventaja o no tenemos ventaja? Cuando Adán cayó, la Biblia dice que lo botaron del huerto, lo echaron del huerto. Pusieron dos querubines con espadas encendidas, porque dijo Dios, no vaya a ser que el hombre extienda su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre en esa condición de muerte. Lo echaron del huerto. Se convirtió el hombre en enemigo de Dios. Pero ahora que usted está en Cristo, tenemos mejores pactos con mejores promesas. Ahora que usted tiene a Jesús, ¿cuántos tienen a Jesús? ¿Cuántos son bautizados en Cristo? ¿Cuántos creyentes no son bautizados? Levante su mano. Son creyentes pero no son bautizados todavía. Por acá, ¿alguien? Por acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué espera? El que creyere y fuere bautizado será salvado.
Ahora, de repente está esperándonos a nosotros para llevarlo al río. O a la piscina. Porque a veces nosotros vamos una vez al año, hacemos un retiro y lo bautizamos. Si ese es el caso, está bien, no se preocupe. El asunto es que no quiera. El asunto es que se mantenga en rebeldía y diga, no, todavía un poquito más. El próximo año, la próxima vez. De gracias a Dios que el pastor ahora ha crecido espiritualmente. De gracias a Dios que el pastor no hace las cosas como hacía antes. De gracias a Dios que usted llegó en el tiempo cuando él entiende más cosas. Porque si hubiese llegado en el tiempo cuando yo comenzaba y era invierno, estábamos a menos 5 grados, yo lo bautizaba ahorita. Lo llevaba al río. Eso hacía yo. Y créanme, cuando ellos salían del agua decían, pastor, está calentito. Así me decían, de verdad. ¿Y por qué, pastor? Y bueno, yo sabía por qué, pero no quería explicárselo. Es que tanto el fuego, el caliente quema como el frío. Igual quema, el hielo quema. Usted no siente frío, sino quema. Pero el asunto es, usted debe bautizarse. Si usted creyó en el Señor Jesucristo, lo que debe hacer es confesar su fe públicamente y bautizarse. Debe hacerlo. Porque si usted es creyente, es hijo de Dios y ahora es bautizado y comete errores, ¿cometió errores usted ahora como hijo de Dios? ¿Tuvo una caída? Hey, cuando hablo de caída, hablo de un pecado delante de Dios. ¿Tuvo pecado? ¿Pecó? No le voy a preguntar qué tipo de pecado, pero usted pecó. Todos pecamos, de alguna manera. Todos hemos cometido errores y le hemos fallado a Dios. He conocido gente que me ha dicho, pastor, no quise, pero lo hice. ¿Qué hiciste, hijo? Solamente estaba brindando y me dijeron, acompáñanos con tu copa vacía. Me daba pena, pastor, la copa estaba vacía. Un poquito. Y usted sabe de que de poquito en poquito se llena la copa. Y terminaron borrachos. Terminaron con multas. Le quitaron la patente. Cristianos. Otros dicen, pastor, no quise. Usted sabe que yo amo a mi esposa, la gorda. No sé cómo sucedió. Sí sabes cómo sucedió. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Usted se hace ojito con otras mujeres. Es casado usted, pero usted ¿se hace eso? Todos los días pasa por un lugar y le ve a la panadera y... ¿Qué pan quieres? Tolete. Ay, pero francés quiero darte. No, dame el tolete. Esos son ojitos. Eso es darle lugar al diablo. Usted dice, no sé si supo. Cada día que compraba pan le daba un ojito, un ojito, un ojito. Otro día su corazón se fue allí y cayó en pecado. No sé cómo caí en adulterio, sí lo sabe muy bien, porque el pecado se genera, se engendra. ¿Le pasó, hijos de Dios? ¿Cristianos? ¿Jovencitas? ¿Cristianas, hijos de Dios? Ay, no sé cómo pasó, pastor. Él también era un creyente, también era ungido, pastor. Se ve que la unción era mucha porque no soportaron. Cayeron en pecado, cayeron en fornicación. ¿Les ha pasado, hijos? ¿Le pasó? Se murieron. Quedaron como Adán apartados, los quitaron del huerto. Dijeron, maldita será tu tierra por tu causa. Dijeron eso, ya no. ¿Saben por qué? Porque tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Adán era responsable. Si él perdía el reino, se perdía todo. Pero cuando Dios envió a Jesús, ya no se lo entregó al hombre la responsabilidad, sino a Jesús. Por eso la Biblia dice, separados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. Usted puede regresar a Cristo. Por eso hay una oración de reconciliación. Aquellos que se apartaron por algún motivo. Aquellos que fallaron a Dios. Aquellos que le ofendieron con cualquier tipo de pecado. Tienen la oportunidad, no solamente aquellos que van a recibir por primera vez a Jesús la primera vez, sino que aquellos que se apartaron porque fallaron, porque le ofendieron, pueden nuevamente reconciliarse con Dios. ¿Cómo? Regresar a Cristo. El reino, el poder y la autoridad ya no está en tus manos, está en las manos de Cristo. Por eso el diablo ya no tiene opción. Esto es tremendo. El diablo ya no puede levantarse por segunda vez y robarte, porque no está en tus manos.
Dios se aseguró que esté en las manos de Cristo. Por eso la Biblia dice, en Cristo haremos grandes proezas. Diga, en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Haga la diferencia. Estar en Cristo no es lo mismo que estar en la iglesia. Porque usted puede estar en la iglesia y no puede estar en Cristo. Estar en Cristo es haber recibido a Jesús en su corazón, haberse hecho hijo de Dios, el Espíritu Santo haber escrito su nombre en el libro de la vida, tener vida eterna, formar parte de la familia de Dios. Y cuando venga el rapto, usted se va. El estar en la iglesia, puede ser que usted se quede aquí cuidando la iglesia cuando venga el rapto. La salvación es un regalo de Dios, pero está en Cristo. Es un don de Dios, pero está en Cristo. Ya no está en nuestras manos. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Por eso tenemos, hermanos, un mejor pacto con mejores promesas. Desde la creación la Biblia nos enseña que el hombre fue diseñado para gobernar, para señorear, para liderar. Sin embargo, por causa del pecado de alta traición que cometió Adán, se interrumpió ese plan que Dios tenía para la vida del hombre. Ese propósito que Dios tenía para la vida del hombre. Pero por esa semana pasada también nosotros estuvimos compartiendo un poco acerca de cómo David se comportaba, ¿verdad? Y cómo David sentía la necesidad de estar junto a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la semana pasada? Bueno, hay algo. En 1 Samuel capítulo 21 quiero mostrarles un poquito. Vamos a seguir hablando de este asunto, de este punto de liderazgo. Dice, y los siervos de aquí dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿Cómo dijeron? ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién era David? Hermano, ¿quién era David? Dígalo, pues, ¿qué dice la Biblia? Diga, el rey de la tierra. Repita conmigo, diga, David era el rey de la tierra. ¿Cómo fue eso, pastor? Bueno, la Biblia dice que Dios envió a Samuel para ungir a David como rey. Y cuando eso ocurrió, usted conoce la historia. El padre lo menospreciaba porque sacó a sus hermanos mayores y se olvidó de David. Samuel revisó a todos los hijos que sacó Elí. Sin embargo, todos ellos no eran los hombres escogidos por Dios. No eran los hombres apropiados para ser ungidos. Y de repente dijo, ¿no tienes más hijos? Y él dijo, no. Ah, sí, el más pequeñito, pero está chiquito todavía, está con las ovejas. Y de repente él vino, la Biblia dice que Samuel lo vio y lo ungió. Y después de la unción, él seguía haciendo su trabajo y su padre de repente le mandó a ver a sus hermanos que estaban en la guerra. ¿Se acuerdan de la guerra? La batalla que estaba allí. En esos tiempos las guerras se definían con dos hombres. Alguien se levantaba, decían, tú saca a tu campeón, yo saco a mi campeón. Los filisteos sacaron a su campeón, Goliat, un hombre que tenía 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. 24 en total. Cargaba una espada gigantesca, una lanza gigantesca. Y todos los hombres del pueblo de Israel temblaban, no se confrontaban a él. De repente David hizo el mandado de su padre, ve a tus hermanos y le vas a dar este queso de pasada al capitán del ejército, así te deja pasar. De repente David escuchó lo que estaba pasando allí. Y todos tenían miedo. Y David pregunta, ¿qué le van a dar al hombre que vence a este filisteo incircunciso? Y le dijeron, el rey le va a dar a su hija y le va a dar presentes. Y David comenzó a ilusionarse, los hombres, ¿verdad? Y le hizo frente al filisteo. Y la Biblia dice que David mató a Goliat, mató al campeón de los filisteos. David ya estaba ungido por Dios. Así que cuando David regresó al lugar de nacimiento de Goliat, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 21, dice, y los siervos de aquí dijeron, ¿no es este el rey de la tierra? ¿No es este aquel que venció a Goliat, el que venció a nuestro campeón? Miren, aunque era el rey de la tierra, él todavía no estaba gobernando como rey. Tenían que pasar 10 largos años para que David se siente en el trono. Hasta entonces Saúl lo perseguía. Hasta entonces él vivió aflicciones. ¿Se acuerdan la semana pasada? Él sufría, él estaba afligido, estaba quebrantado, estaba con hambre, estaba temeroso. Todo eso ocurría. Entonces David vio una necesidad y lo escribió en el Salmo 34, que no se lo leí y que ahora se lo voy a leer. Salmo 34. David sacó una conclusión y dijo, por muy rey que sea el hombre, separado de Dios, no alcanza a gobernar con sabiduría. ¿Cuántos saben que necesitamos de Dios?
Tiene que estar a tu lado. Yo necesito de Dios. Tú necesitas de Dios. Salmo 34 dice, mire cómo dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos bendecir al Señor? Eso significa en las buenas, en las malas, en la riqueza y en la riqueza. Que no, ¿para qué vamos a llegar a la pobreza? ¿Verdad? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo dice? Todo el tiempo alabando a Dios, todo el tiempo bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice. En Jehová se gloriará mi alma, o sea, mis pensamientos, ¿no? Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¿Por qué? Tiene que estar a tu lado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que alabarle? ¿Por qué tenemos que engrandecer su nombre? ¿Por qué tenemos que estar alegres en todo tiempo? Porque aunque si somos reyes, necesitamos de Él. Dice, ¿por qué? Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cuántos saben que el Señor oye nuestra oración? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos temores tenía David? ¿Un solo temor? Cuando alguien te dice, ¿cuántos hijos tienes? Uno solo. Sácalos a todos. No todos, solo uno. Hay un solo hijo. Y si alguien te dice, ¿tienes temores? Sí, uno o varios. Cuando son varios, entonces la Biblia dice que Dios le libró de todos sus temores. No tenía un solo temor. ¿Saben, hermanos? Aunque si somos hijos de Dios, pasamos por circunstancias adversas a veces aquí en la tierra. Pero sabemos que si clamamos a Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, nos libra de todos nuestros temores. Por eso dice David, alaben al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué? Porque clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué bueno es el Señor. Por muy rey que seas, necesitas de Dios. Dile que está a tu lado, por muy rey que seas, necesitas de Dios. No hagas la de Adán. No pienses que porque Dios te puso como Señor, tú puedes trabajar ya sin Dios. David es más inteligente. Entonces, dice, versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿De quién está hablando David? Versículo 5, 6 que dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿De quién está hablando David? ¿De quién? De David, de él mismo. Este pobre, ¿cómo se llamó? Diga, pobre. ¿Estuvo pobre en alguna época de su ministerio David? ¿Era pobre o no era pobre? Sí, hermano, no tenía para comer, se tuvo que meter a un templo, ¿se acuerdan? ¿Tienes pan? No, aquí no hay pan común, aquí hay solo pan sagrado. Tenía hambre, él y todos los que le seguían. Él supo lo que era tener hambre, él supo lo que era no tener dinero, él supo lo que era ser afligido, él supo lo que era tener quebrantamiento de alma, quebrantamiento de espíritu. Por eso clamó a Dios y Él lo oyó. Y como Él lo oyó y le libró de todos sus temores, David dijo, exaltemos aún a su nombre. Háganlo conmigo. Qué bueno es Dios. Separados de Dios nada podemos hacer, hijos. Si pensamos que somos autosuficientes, ahí comienza nuestra caída. Necesitamos de Dios. Y necesitamos, dice Dios, trabajar en equipo. No independizarnos. Trabajar en equipo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Se sintió alguna vez angustiado usted? ¿Sí? Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos saben que tienen ángeles alrededor de ustedes? Amén. A su favor, porque los defiende. ¿Y eso cuándo? Cuando estamos en la plena voluntad de Dios. No trates nunca jamás de independizarte de Dios. Trabaja en equipo. No trates nunca jamás de independizarte en la casa con tu marido. No separen sus cosas en casa. Algunos separan
su trabajo, trabaja cada uno. Yo tengo mi entrada, tu entrada, tu caja, yo mi caja, mi dinero, tú tu dinero. ¿Sí? Tu comida, tú mi comida, tú te cocinas, yo me cocino. Tú tienes tu cama, yo tengo mi cama. No trate de independizarse porque lo que van a sufrir son consecuencias. Ahí viene la caída. Hay problemas. ¿Amén? La pregunta es, ¿para qué se casaron? Uno de los motivos de que se han casado, porque hay tantos, es que cuando hace frío se pueden abrigar. Es que cuando usted se cae, el otro le levanta. Así dice la Biblia. ¿Por qué separarse? ¿Cuántos son casados aquí? Casados, ahí está. ¿Duermen juntos? Dirá, pastor, ¿qué pregunta? Tengo que preguntarles. Dirá, se supone. Lo que se supone no necesariamente es así. Hey. Dirá, pastor, en invierno sí, en verano no. Es como decir en las buenas, pero en las malas no. En las buenas y en las malas. La Biblia dice que son una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne, una sola caja, una sola economía, un solo almuerzo, una sola comida, un solo pensamiento, uno solo. Traten de independizarse para que vean cómo se acaban las cosas. Va a suceder un gran problema. Bueno, David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Guardad, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía, que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada les falta. Qué tremendo. Qué bueno buscar al Señor, amén. ¿Sí o no? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos lo creen? No tendrán falta de ningún bien. El Señor va a proveer todas las cosas. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hacer engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Mire cómo es el Señor. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ella. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermanos, nos conviene estar en la plena voluntad de Dios. Algo por la cual se caracterizaba David y no se caracterizó Adán, es que a pesar de que Dios puso de su espíritu en Adán, él no cumplió. En cambio, cuando Dios puso de su espíritu en David, Dios pudo decir de David, él camina conforme a mi corazón. Yo le puse de mi dignidad y él sabe cómo yo pienso, él sabe cómo me gustan las cosas, él camina conforme a mi corazón. Es importante poder darnos cuenta de que necesitamos la dirección de Dios, necesitamos de su espíritu, necesitamos de su dignidad, necesitamos hacer lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios. Amén. Cuando una mujer se casa, es diferente que cuando es soltera. Cuando es soltera, agrada a Dios. Cuando es casada, ¿agrada a quién? ¿Por qué lo dicen tan bajito? ¿Están tristes? ¿Arrepentidas? ¿O resignadas? La Biblia dice que las doncellas, cuando están solteras, agradan a Dios. Se pintan, se coloran. De pasadita agradan al chico que le gusta por ahí, ¿verdad? Pero el plan es agradar a Dios. Pero cuando se casan, ¿tienen que agradar a quién? ¿A quién? ¡Ey! A su marido. ¿Para quién se viste bonita? Claro, ella viene a la iglesia, pero Dios dice para agradar a su marido. ¿Amén o no? ¿Sabía eso, mujer? Entonces, ¿por qué se pone como doña Florinda ahora que se casó?
es que ya lo atrapé, ya lancé las redes, ya lo tengo a seguro y ahora soltó en versión original. Cuídese todavía. Si cuando él la conoció usted tenía cintura de avispa, consérvese. No cambie, ahora tiene cintura de abeja obrera. Cuídese. ¿Para qué? La Biblia dice que usted tiene que agradar a su esposo. ¿Amén? Los esposos están felices que estoy enseñando esto. Agrade a su esposo. Cuando usted agrada a su esposo, agrada a Dios. Cuando usted agrada a su esposo, agrada a Dios. Cuando usted se rebela contra su esposo, desagrada a Dios, porque a Dios no le gusta la rebeldía. Cuando el marido no cuida a su esposa, desagrada a Dios. Cuando el marido comete pecado de adulterio contra su esposa, comete contra Dios, porque Dios dice: has llenado mi altar de lágrimas, porque has sido infiel contra la mujer de tu juventud. Mire, todos los pecados que cometemos, los cometemos contra Dios primero. Es Dios quien reclama. ¿Amén? ¿Están oyendo? ¿Sí? Éxodo capítulo 18, no sé cuánto tiempo me queda. Si me queda, para terminar. 5, ya. Éxodo 18, versículos del 1 en adelante. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Moisés. Quiero contarles un poquito acerca de Moisés, el líder de la congregación de los hijos de Israel. Aquí habla de cómo se lidera. Amén. Un poquito voy a tratar aquí. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y cómo con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, su mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte. Qué buena noticia, ¿verdad? No vino la suegra de Moisés, vino el suegro, y Moisés estaba contento. Pero sin embargo lo confrontó. Hizo algo que él no pensaba que lo iba a hacer, ¿cierto? Yo vengo a ti, vengo con tu mujer y tus 2 hijos, ¿cierto? Con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Moisés contó todo a su suegro, todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón, y cómo los egipcios, cómo había hecho con los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: ¿quién era Jetro en primer lugar? Jetro era un sacerdote de Madián, un hombre que rendía culto a otros dioses y no a Dios, a Jehová. Entonces Jetro dijo, el versículo 10: bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Versículo 11 dice: y ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Jetro tuvo un encuentro con Dios, y Jetro comenzó a rendir culto a Dios, y le trajo holocaustos a Dios. Ahí vemos como una conversión en la vida de Jetro. Jetro no conocía a Dios, no era un mal hombre, pero cuando tuvo un encuentro con Dios comenzó a rendir alabanza y honra a Dios, y le dio holocaustos a Dios. Entonces Dios usó a Jetro, el suegro de Moisés, para darle un consejo a Moisés. Este hombre era un hombre lleno de experiencia. Éxodo capítulo 18, verso de 3 en adelante. Aconteció al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Cómo le dijo? ¿Qué le dijo? Tú solo. Mire, Dios usando a alguien que no conocía a Dios, pero que luego que encuentra a Dios, por la experiencia que tenía, le está diciendo: Moisés, el trabajo que Dios te encomienda no lo puedes hacer tú solo. Jetro le estaba diciendo: Dios trabaja en unidad, tú también tienes que hacerlo, tienes que formar un equipo.
¿por qué lo haces tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti, dice el verso 14 todavía, desde la mañana hasta la tarde. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Hermano, no está bien trabajar solos. Según Dios es bueno trabajar en equipo. No está bien que en casa el marido esté por un lado y la mujer por otro lado. Deben trabajar en equipo porque no es bueno que trabajen solos. Dios pensó en la unidad. Dios pensó que debe haber un equipo para que todo aquello que Él nos mandó a hacer tenga éxito. Versículo 18 dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. No se puede. Dios quiere que trabajemos en equipo. Ahora, ¿quién le estaba aconsejando? Dile que está a tu lado, ¿quién le estaba aconsejando? Hermano, ¿sabe quién era? Era un sacerdote que alababa a otros dioses. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, usó la experiencia que este sacerdote tenía de trabajar en equipo para venir y enseñarle a Moisés. Muchos de nosotros hemos conocido a Jesús ya con muchos años en el mundo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo? Ahí está. Más de 20 años en el mundo, 25 años en el mundo. A los 30 años conocimos a Jesús de repente y hemos vivido 30 años de corrupción, de alcohol, de pleitos, de robo, muchas muertes. ¿En qué no nos habríamos metido? Y Dios usó todas esas cosas que parecían para nosotros malas para ahora en el ministerio entender a la gente y aconsejarle a la gente. Muchos de nosotros conocimos a Dios en una familia disfuncional. Cuando papá no estaba, mamá tenía que estar fuera todo el tiempo para trabajar y a ti te pasó de todo. Y tuviste sufrimientos y dolores. Muchos de ustedes han sido abusados sexualmente mientras papá y mamá no estaban. Y todo ese sufrimiento que tú has tenido y conociste a Dios a los 25, 30 años con una vida amargada y viene Dios, te sana y usa esa vida, ese sufrimiento y ese dolor para ministrar y entender a la gente que necesita de Dios. Vemos a un Jetro apartado de Dios, un hombre ya de edad, vivió todo el tiempo sin Dios, pero la experiencia vivida le sirvió para darle un consejo al líder del pueblo de Israel, de la congregación del pueblo de Israel, y le dice, si tú sigues haciendo este trabajo por ti solo, vas a perecer tú y también este pueblo. Dios quiere que trabajemos en unidad. Dios quiere que trabajemos en equipo. Si no lo hacemos en equipo, vamos a perecer. ¿Sabe qué pasa cuando alguien se rebela contra Dios, como pasó con Adán? Maldice su tierra, maldice los planes que Dios tiene para él. Ya casi estamos terminando, en un minuto más y terminamos, y todos se ponen en su posición. Toda rebeldía produce dolor, sufrimiento, enfermedad. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Dios quiere que trabajemos en equipo. Estos son los principios de liderazgo que Dios quiere para la vida del hombre. ¿Sabe qué pasa cuando un hijo se rebela contra su padre? Se muere. Honra a tu papá y a tu mamá para que tus días sean largos. Cuando tú te rebelas, tus días se acortan. Te mueres. Seas de larga vida sobre la tierra, dice la Escritura, y que tengas éxito. ¿Sabes qué pasa cuando una mujer se rebela contra su esposo? Está a punto de morir su matrimonio. ¿Sabes qué pasa cuando los líderes se rebelan contra su pastor, contra sus líderes? Está a punto de morir su ministerio. Esos son principios. Eso pasó con Adán. Murió su ministerio de Señor en la tierra. Nada que comienza con división viene de parte de Dios. Eso es una rebeldía de parte del enemigo. Eso es trabajar fuera de armonía, fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios reclama a los maridos que sean fieles con sus esposas, porque viene destrucción y sufrimiento no solo para ellos, para los hijos también. Luego los hijos crecen. Miren, esto es algo común. Luego los hijos crecen. Conocen a una joven, tienen un hijo con ella, luego lo abandonan, porque ese es el esquema que vieron en casa. Vieron a un padre que dejó una madre embarazada con muchos hijos pequeños y no saben qué otra cosa hacer.
No tienen otra imagen de papá. Ven a una mujer que se casa con un hombre y quiere gobernar la casa. No es que ella sea más sabia, más inteligente, pero no tuvo otro esquema de vida. Ella vio a una mamá gobernando todo el tiempo en casa porque faltaba la presencia del padre. Y se casa con un hombre y entran en conflicto. Porque la que gobernaba la casa era la madre. ¿Y todo por qué surgió? Porque alguien fue infiel, porque alguien se rebeló, porque alguien no quiso trabajar en unidad. Y los hijos sufren la consecuencia. Sufren. Y cuando oyen acá, se convierten a Cristo y le dice su pastor, las mujeres deben llamar Señor a su marido. A este hombre, ¿quién le va a llamar Señor? Debes sujetarte a tu esposo, debes estar cubierta con él, por él. Y cuando se convierten al Señor los varones, así, de esa manera, cuando tuvieron un hogar disfuncional, no hubo papá en casa, y le dicen, debes amar a tu esposa, debes amar a tus hijos. Y para ellos les cuesta trabajo hacer esto, porque no tuvieron un modelo. Pero les doy una noticia. Todo se aprende. Hermanos, todo se aprende. Todo se aprende. ¿No tuviste un papá? Tenemos papá, Dios. Tenemos el modelo de un buen papá, Dios. Él dijo, y aunque tu padre o tu madre te dejare, yo con todo Jehová te recogeré. Tenemos un modelo de padre. ¿No tuviste papá? Bueno, tienes pastor. Tienes un modelo de padre también. Te puede acercarse con toda confianza como hijo. Y usted tiene que comportarse como hijo. ¿Usted quiere recibir el consejo de un padre? Compórtese como hijo. Si quiere recibir el consejo de un pastor, compórtese como líder o como discípulo. De acuerdo al consejo que usted quiera recibir, compórtese. Acérquese. Dios nos ha puesto aquí para bendecir a la gente. Porque uno de los planes de Dios es: benditos serán en ti las familias de la tierra. Uno de los planes de liderazgo de Dios es para bendecir a la gente. No importa de qué contexto Dios nos haya sacado, Él transforma nuestras vidas. Quiero que nos pongamos de pie. No importa de dónde hayamos salido, Él cambia y transforma nuestras vidas. Porque tenemos una imagen de papá. Tenemos a un Dios que nos ama. Tenemos a un Dios que envió a Jesucristo para dar su vida por nosotros. Tenemos a un Dios que nos ha dejado su plan y su voluntad para ponerlo por obra. Dios quiere que trabajemos en equipo, que trabajemos en unidad. El deseo y el plan de Dios es que nosotros gobernemos en la tierra y que seamos señores de la tierra, bajo su voluntad. Dios es bueno. Dios es bueno. Termino con una cosa. Luego que Moisés recibió el consejo de su suegro, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: escógeme a 60 varones y dales de tu espíritu. Así le dijo: dales de tu espíritu, dales de tu dignidad, que ellos trabajen contigo, que ellos te apoyen, que no se aparten de ti. Moisés no le estaba dando dones, le estaba dando de su espíritu, le estaba dando la visión que Dios había puesto en su corazón. Y hay que trabajar en ese equipo, en esa manera, para alcanzar las naciones. Esto no lo puedo terminar hoy día porque es un poco más largo, pero quiero que sepas, en la iglesia, en la casa, en cualquier lugar, tienen que trabajar en equipo y con una misma dignidad, con una misma visión. No se estén jalando para allá y para acá. Dios quiere que hagamos grandes cosas y Él quiere trabajar en unidad con nosotros. La unción de Dios fluye en la unidad. Fluye en la unidad. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias.